Hola a todos, buenas noches. ¿Cómo están? Pues vamos a comenzar con esta charla jurídica del viernes. Hoy es viernes 28 de mayo del 2021. Son las 8 de la noche con 21 minutos. Bueno, tuvimos un pequeño retraso, pero bueno, ya estamos aquí. Espero que es bien la transmisión, que puedan escucharme bien y si no, bueno, pues ahorita me van escribiendo. Ya saben que yo los leo todos y echamos chisme jurídico, entonces bueno, cualquier cuestión que quieran comentarme, pues estamos ahí atentos a todos sus comentarios. Gracias por estarnos acompañando en una transmisión más de estas charlas jurídicas que ustedes han hecho suyas, que se transmiten con todo cariño de forma gratuita para ustedes y que lo hacemos pues con todo el corazón. Y bueno, pues me da mucho gusto recibirlos en este foro que es suyo. Fíjense que he estado leyendo pues todos los comentarios que nos han puesto y he procurado traerles a los, pues ahora sí que a los mejores, a los maestrazos, a los expertos en cada uno de los temas que hemos compartido y todos los temas ustedes los han propuesto. Entonces, para que se den cuenta que sí los leo tanto en Twitter como en Facebook y en Instagram, que por ahí me piden, oiga, hay que hablar de esto. Bueno, pues todo, les hemos cumplido. Aquí ya saben que ustedes son los consentidos, todos mis queridos estudiantes, abogados, tenemos aquí ministerios públicos, policías, peritos, todos los que estén acá, pues bienvenidos. Y bueno, pues antes de que avancemos, ya saben, como cada viernes les pido por favor con todo cariño que me apoyen a compartir el link de esta transmisión para que, bueno, pues más abogados, más estudiantes y más personas interesadas en estos temas, pues puedan tener, aquí se va a mencionar y les llegue este mensaje pues tan importante, ¿verdad? Acuérdense que el conocimiento hay que transmitirlos, hay que transmitirlo, sean generosos porque bueno, pues aquí lo hacemos con todo cariño de manera gratuita para ustedes, entonces compartan, tráiganse a todos sus amigos, a sus amigos abogados, estudiantes, pasen ahí el link en sus grupos de WhatsApp. Y no solamente compartan memes, también compartan aquí las transmisiones de las charlas jurídicas. Bueno, avisos parroquiales. Bueno, esta es la última transmisión de charla jurídica que vamos a tener en día viernes y les cuento que he decidido hacer el cambio porque pues ya me di cuenta, ya los vi algunos por ahí, que ya regresaron pues un poco a su normalidad los viernes y pues ya sabemos que es viernes social, entonces pues muchos ya los vi que por ahí ya andan posteando que andan en la fiesta y otra vez regresaron a su vida social en viernes, muy mal hecho. Pero bueno, entonces, pues los vamos a dejar que descansen, ¿verdad? Porque también luego llegan el viernes y pues ya andan cansados por ahí. Entonces, vamos a mudarnos a los días martes. Entonces, ahora van a ser los martes de charlas jurídicas y bueno, vamos a mantener el mismo horario. Espero que me puedan acompañar ahora los días martes en las transmisiones. Temas, ya saben que vienen por ahí otros invitados de lujo que vamos a tener, que ya les estaremos anunciando, nada más que tengamos los flyers listos. Entonces, bueno, es la última transmisión que vamos a hacer en estos viernes. Ha sido un bloque de transmisiones. Esta es la tercera temporada de charlas jurídicas y empezamos justo hace un año a transmitir pues obviamente experimentando que nuestra primera transmisión fue con el doctor Rubén Quintino Cepeda, que por ahí nos tiraron la primera transmisión porque entraron todos los bots y todo, pero bueno, poco a poco nos ha servido para ir creciendo y procuramos mejorar cada día. Entonces, bueno, pues ha sido un ciclo muy importante en estas charlas jurídicas que empezó todo en la pandemia, ¿verdad? Con esta inquietud de poderles compartir, pues un poco, pues para entretenerse y que no se les hiciera pesado a mis estudiantes, que incluso era dirigido a mis alumnos estas charlas jurídicas, pues para que se distrajeran un poco de este encierro que estábamos viviendo todos. Entonces, bueno, pues es un momento emotivo precisamente porque, bueno, pues lo hicimos todos los viernes para que se entretuvieran y pues aprendieran algo, ¿no? De derecho de una manera relajada, que no estuviera como este formato tan acartonado de una conferencia magistral, sino que fuera que sintiéramos un poco y que interactuáramos con nuestros ponentes, pues para sentirlos más cercanos. Entonces, ese fue el motivo por el que pues yo me sentí, digamos, motivada para
compartirlo con mis alumnos, y la verdad es que me di cuenta que pues todos reaccionaron pues recibieron ahora sí que muy bien a las charlas jurídicas, y poco a poco fuimos trabajando para ir mejorando. Es la tercera temporada y bueno, pues yo les quiero agradecer a todos de verdad el cariño, las interacciones, el que compartan, el que comenten, el que pues yo a todos los leemos, incluso nuestros ponentes se dan una oportunidad después al concluir, se han dado cuenta y los leen de verdad. Gracias a todos pues por compartir sus viernes aquí, por permitirme también entrar a donde se encuentran cada viernes, a su casa, a su trabajo, en donde se encuentren. De verdad, muchas gracias a todos por su generosidad, por sus mensajes de aliento, por siempre estar ahí. Y bueno, pues ahora nos vamos a cambiar a los días martes y espero que sigan siendo pues parte de esta familia Atenea, también gracias al Instituto Jurídico Atenea, y bueno, pues que estén en cada una de estos viernes de charlas jurídicas. Ahora nos vamos a los martes de charlas jurídicas, ¿ok? Entonces, bueno, esta es un poco la explicación del contexto del por qué nos vamos a cambiar. Entonces, disfruten ahora sus viernes, si salen, me invitan. Y usen cubrebocas, ¿ok? Entonces, bueno, regresen a sus viernes sociales, nada más que cuídense, pues con su distancia y bueno, pues sean felices, ¿ok? Bueno, el día de hoy vamos a tener a un invitadazo de lujo que déjenme les cuento que es parte de esta generación de jueces jóvenes del Poder Judicial de Ciudad de México. Ya hemos tenido a otros jueces de control del Poder Judicial de acá de nuestra ciudad. Y bueno, pues ustedes ya se han podido dar cuenta que incluso ya tuvimos por ahí, estuvo con nosotros en la primera temporada el juez Cristian Bernal, en la segunda temporada estuvo la maestra, la jueza Elisa Vázquez, estuvieron otros, el juez Irving Michel, y bueno, pues ahorita ya tenemos también a otro juez de control en Ciudad de México. Y bueno, pues ustedes se han podido dar cuenta que son esta nueva generación de abogados, de jueces jóvenes que traen como un refresco en las ideas, una manera muy bonita, muy didáctica de transmitir, de compartirnos pues su conocimiento, y traen otra visión. Y eso es lo que yo quiero que ustedes perciban, lo que ustedes se lleven, y bueno, que podamos conocer un poco el pensamiento de nuestros jueces, porque es importante acercarnos y conocerlos, ¿verdad? Ahora que está como un poco en tendencia estos temas de la independencia judicial y bueno, pues de interferencia de otros poderes del Estado. Entonces, bueno, es importante conocer los criterios, escucharlos, aprender de nuestros jueces, y esta es una herramienta y una oportunidad muy importante para poder interactuar con ellos de manera virtual. Y bueno, pues esta noche va a estar con nosotros el juez Jorge Igor Ojeda Martínez. Es uno de los jueces más jóvenes que tiene el Poder Judicial en Ciudad de México, y se van a dar ustedes cuenta de verdad del enorme conocimiento que tiene nuestro querido juez, de esta facilidad para transmitir el conocimiento. Y bueno, pues ahorita antes de que les presente a nuestro invitado, les voy a leer un poco de su semblanza curricular para que sepan, ¿verdad?, de quién se trata, que ya muchos lo conocen por ahí, que están ahí trabajando en Doctor La Vista. Hay muchos abogados que han llevado audiencias con él, pues pueden dar fiel testimonio de la gran calidad jurídica que tiene nuestro querido juez, además de que sus audiencias son amenas, nos explica de una manera tan bonita que bueno, ahorita les va a quedar claro, ¿ok? Bueno, el juez de control, Jorge Igor Ojeda, bueno, en el Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México desempeñó los cargos de mecanógrafo, supervisor de teleinformática, fue pasante de Derecho, proyectista, secretario de Acuerdos y secretario auxiliar judicial. Actualmente es juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Ciudad de México. Dentro de su experiencia como docente, bueno, pues ha impartido clases también para diversas Procuradurías Generales de Justicia de los estados de Morelos, de Guerrero, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, en la Universidad La Salle, en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, en la Universidad Tepantlato, en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en la barra de profesionistas en Derecho y peritos en Ciencias Forenses AC, en la Facultad Judicial del Derecho Tributario, y bueno, pues cuenta con especialidad en juicios orales en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y criminológicas. Tiene maestría en Ciencias Penales por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas.
otra maestría en Derecho Procesal Penal por la Universidad de Tepantlato, es doctor en Derecho Penal por la Universidad de Tepantlato, tiene doctorado en Ciencias Penales por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Es docente certificado por el Comité de Capacitación del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia, temas del nuevo sistema procesal penal, por examen y conforme al programa de capacitación y aprobado por el Consejo de Coordinación, dirigido a todos los operadores del nuevo sistema de justicia penal en el periodo 2013 a 2016. Y también participó en la elaboración del libro Lo que tú debes saber sobre el sistema de justicia penal acusatorio. ¿Qué tal? Para que vean nada más el invitadazo de lujo que tenemos. Señoría, ¿me puede apoyar encendiendo su cámara y su micrófono, por favor? Listo. Hola, señoría, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias de verdad, señoría, por aceptar la invitación de estar con nosotros este viernes de charlas jurídicas. Yo sé que su agenda está muy apretada, que va saliendo del tribunal de resolver audiencias, que está aquí con todo el trabajo y el estrés, pero de verdad yo le agradezco que se haya abierto un espacio para compartir con todos los seguidores del fanpage. No, al contrario, fíjese que ahorita que la escuchaba leyendo el currículum, lo único que me hace reflexionar es que ya me estoy haciendo viejo. Ya han pasado los años, o sea, sí soy de los más jóvenes, pero ya en edad no soy tan joven, ¿no? Eso es lo que puedo destacar ahorita de todo lo que dijo, de lo que leyó. Ya sabe que a mí no me gusta nada de eso, porque finalmente eso no cuenta, ¿no? Al momento de resolver en una audiencia, al momento de dar una plática, ¿no? Yo no les llamo clases, una plática, es ahí un pequeño intercambio de ideas, pero pues muy agradecido, muy agradecido por la inmerecida invitación. Le agradezco mucho sus palabras, sabe que el mismo reconocimiento hay de mí hacia usted, y de verdad agradecerle, y aparte pues muy emocionado porque me toca clausurar, ¿no? las pláticas de los viernes, y esperemos, y le deseo el mayor de los éxitos los días martes, que esto vaya creciendo, y sobre todo destacarle la labor que hace, porque no es fácil, además de las actividades del día a día, del trabajo que desempeñamos, pues tener la organización de estas charlas, de estas pláticas jurídicas que son gratuitas, que eso lo destaco muchísimo. El conocimiento debe ser así gratis, ¿no? Sin lucro. De verdad que le reconozco mucho y le auguro el mayor de los éxitos en este nuevo proyecto que empieza ahora los martes. Sigue siendo lo mismo, pero nos vemos a los martes, ¿no? Es horario estelar de los martes, ¿no? Ahora. Sí, claro. Gracias, no, de verdad, señoría, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y a los que nos están viendo, vamos a recordarles que a partir de este momento, bueno, pues ahora sí que dudas, quejas y reclamaciones en el chat. El club de fans del juez de control, Jorge Igor, puede empezar a manifestarse. Mándenle corazones, reacciones, preguntas, quejas, reclamaciones. Todo lo que quieran en el chat se lo vamos a leer, lo vamos a enterar, ¿verdad? De lo que le pongan ahí. Entonces, es el momento de que empiecen a manifestarse y los vamos a leer con todas sus preguntas, sus comentarios, ¿ok? Y bueno, respecto a lo que decía señoría, nada más ahí les cuento a todos los que nos están viendo ahí, que usted cuando mandamos a hacer el flyer me dijo que no le pusiéramos el título de maestro, de licenciado, de doctor, y de verdad, esa sencillez, señoría, lo caracteriza y lo hace ser un grande, de verdad, porque, bueno, pues más allá de estos títulos académicos, en realidad, pues ahora sí que queremos escuchar al jurista como tal, sin el título, ¿no? Y eso, pues usted, esta enseñanza que me ha dejado, la verdad es que yo se la agradezco, y sepan todos, ¿verdad? Por ahí en el flyer le pusimos maestro, pero su señoría me dijo que no le pusiéramos título académico, pero bueno, digo, nada más para que vean ahí que es un grande de verdad, y esa sencillez, pues nos hace, o al menos a mí, admirarle más. Señoría, el foro es todo suyo. Gracias por estar aquí. Adelante. Muchísimas gracias. Es uno de los temas que más me gusta a mí. Creo que cuando me invitan a dar alguna plática, porque insisto, creo que no tiene en este caso una clase. Cuando me invitan a una plática y me dejan escoger algún tema, siempre me gusta esto de las medidas cautelares. Creo que es uno de los actos en los que el juez puede valorar un poco en particular cada caso en concreto o en específico, ¿no? Nos proporciona la información y uno valora en términos del artículo 256 cada caso en particular.
hay muchos temas y siempre uno piensa, ¿no? ¿Cómo va a iniciar la plática? ¿Cómo va a introducir el tema? Y quisiera, no estoy haciendo propaganda de ningún libro, de verdad, de ninguno, pero miren, les quiero enseñar este libro, a ver si se alcanza a ver por ahí. Dice proceso penal acusatorio y oral. Y lo que me llama la atención es lo que dice al final, fábulas reales, ¿no? Pareciera un contrasentido, y eso me llamó a mí la atención cuando lo compré. Dije, ¿cómo que fábulas reales? Pues si la fábula es obedece a una redacción donde hay personajes ficticios, donde son cosas no reales, ¿no? Pero dice fábulas reales, entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Y el autor, que es Francisco Galván González, de una manera bien padre, si lo pueden adquirir, estoy seguro que no se van a arrepentir, hace explicaciones jurídicas basadas en hechos reales que suceden en las audiencias y que uno se explica, sí, pareciera una fábula, ¿no? Pero no, sí pasó en la realidad, pasó en una sala de audiencias y explica varios temas ahí. Sin embargo, no tiene de ninguno de medidas cautelares. Yo quería contarles alguno de medidas cautelares, pero no viene ninguno, ¿no? De medidas cautelares. Pero el título de este libro me lleva a contarles una experiencia, una anécdota, que es algo de lo principal y de lo primordial que debemos tomar en consideración al hablar de las medidas cautelares. Como la licenciada Ángela ya me señaló al inicio de la exposición, yo ocupé el cargo de auxiliar judicial. Yo estaba en el sistema tradicional, en el sistema que muchos nos hicimos de esa forma, y me toca la oportunidad de ser auxiliar judicial del licenciado Alberto Martínez Álvarez, que también es un juez de control de ahí de las unidades, ¿no? Entonces yo llego y llegamos a la primera audiencia. Lo recuerdo así perfectamente bien, ¿no? Y el auxiliar judicial, su labor es estar al pendiente de la audiencia, estar al pendiente de lo que pasa con el juez y apoyarle, ¿no? En cualquier circunstancia, enviarle alguna tesis de jurisprudencia que nos solicite, decirle algún tema no está bien clarificado, vamos a puntualizarlo más. Y yo recuerdo que en esa ocasión, justo en el tema de medidas cautelares, yo creo que desde ahí empecé con el gusto de este tema, fue por lo que me pasó a mí. Y yo me acuerdo que en ese momento, ahora me da risa recordarlo, pero pues le solicitan la medida cautelar al juez Alberto, y yo le pongo en el chat, licenciado, la reparación del daño, ¿qué pasó? No estamos garantizando la reparación del daño. Evidentemente todos los que me están escuchando, es un error fatal, porque la finalidad de la medida cautelar no tiene nada que ver con la reparación del daño. Para eso hay otras figuras jurídicas, pero apenas iba iniciando el sistema, era mi primera audiencia, había llevado algunos cursitos, entonces esa es una fábula real también. Pareciera mentira, pero sí pasó y me pasó a mí, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí me empezó a nacer el gusto por este tema de las medidas cautelares. Y bueno, es lo que nos tiene hoy aquí, y vamos a hablar un poquito de esto. Fíjense que yo creo que es uno de los temas que el Código Nacional de Procedimientos Penales, si bien tiene su capitulado respectivo, su propio apartado de medidas cautelares, hay algo que no contempla el código. El artículo 211 del Código Nacional señala de manera muy clara y precisa cuáles son las etapas del procedimiento, ¿no? Nos dice que hay una etapa de investigación, en cuántas se divide, que se divide en dos, la inicial y la complementaria, una etapa intermedia y una etapa de juicio. La etapa intermedia también la divide en dos, en una fase escrita y una fase oral. La etapa de juicio, y por ahí no está contemplada, pero sabemos que está la ejecución de la sentencia, ¿no? Los recursos y la ejecución. Siempre también me gusta comentarles que estas etapas no las van a encontrar en el código, pero necesariamente tendremos que atender a ellas porque pues es parte de la ejecución de la sentencia, ¿no? Los recursos en su caso y la etapa de ejecución. ¿A dónde quiero ir con ello? Si ustedes ven su Código Nacional de Procedimientos Penales, pueden revisar el artículo 213, el 334 y el 348 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esos artículos son bien interesantes porque señalan cuáles son los objetos de cada una de estas etapas. El 213 señala que el objeto de la investigación es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos.
y en su caso datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. Entonces habla de esclarecimiento de los hechos, ejercicio de la acción penal, acusación contra el imputado y lo inherente a la reparación del daño. Si ven el artículo 334, este se refiere precisamente al objeto de la etapa intermedia. Y el objeto de la etapa intermedia, según lo refiere este numeral, dice que es el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. Ténganlos presentes todos estos conceptos para poder concluir en algo. Y finalmente el artículo 348 dice cuál es la finalidad o qué es la etapa de juicio, ¿no? Dice que el juicio es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación, en el que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios ya conocidos que están contemplados en el 20 de la Constitución y que retoma el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero creo que olvidan algo. La investigación, por ejemplo, sirve también o debe servir también para recabar información que nos sea útil para la imposición de medidas cautelares. Eso no lo dice el código. Y yo creo que estamos trabajando todavía bajo esquemas de averiguación previa. Nos ha costado dar ese salto, nos ha costado dar ese brinco, porque realmente lo que está sucediendo es que seguimos trabajando bajo el esquema de una averiguación previa. Es bien un poco contradictorio que, por ejemplo, cuando hablamos de un control de detención, el artículo 316 en la fracción 3 nos dice que debemos atender a indicios razonables que permitan suponer que ocurrió el hecho. Y aún con ese estándar y con ese requisito que establece el código, muchas veces en las audiencias nos topamos, nos enfrentamos a que cuando la fiscalía solicita la vinculación a proceso, para justificar su pretensión nos señala 8, 9, 10 datos de prueba, ¿no? Los enumera: la entrevista de la víctima, la entrevista del testigo, la entrevista del policía A, la entrevista del policía B, el informe policial homologado, el acta de nacimiento de la menor, el dictamen en materia de psicología, el dictamen en materia de evaluación, etcétera, ¿no? Podría seguir aquí con algunos otros datos de prueba. Y a pesar de ese estándar, eso es útil para vincularlos a proceso. Pero luego el siguiente debate es el de la medida cautelar. Y la fiscalía dice: solicito, en mi caso, por ejemplo, la prisión preventiva justificada. Y uno está listo, ¿no? Esperando con ansia la información, que venga la información para poder resolver y poner la prisión preventiva justificada que solicita la fiscalía. Fiscalía, la escucho adelante, tiene el uso de la voz. Su señoría, de conformidad, son letanías que nos debemos ir quitando también, porque ya hasta no las aprendemos. De conformidad con lo que establece el artículo 19 de la Constitución, 155 fracción 14, 156, 157, 150, bla, 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 solicito la prisión preventiva justificada. Adelante. Me da su finalidad, correcto, en términos del 153. ¿Y qué datos de prueba tiene? Pues nada más tengo el informe policial donde dice que sí tiene ingresos. Y es todo lo que tiene. No tiene algo más, no acudió a su domicilio, no sabe dónde vive su familia. Argumenteme más, no necesito, es la medida cautelar más lesiva, más severa, necesito mayor información. Entonces, a lo que los quiero llevar es que durante la investigación nos hemos olvidado de recabar información para proporcionársela al juez al momento de solicitar la medida cautelar. Curiosamente, el auto de vinculación a proceso requiere un estándar mínimo en cuanto a este razonamiento jurídico que se debe hacer para justificar la determinación. Y aquí en ese esquema de averiguación previa, pues nos desgastamos todo, ¿no? Nos aventamos todos los datos de prueba. Y cuando llegamos a la medida cautelar, tenemos un dato, dos, quizá ya así muy forzados. Entonces yo creo que esto es un área de oportunidad. Creo que esto de las medidas cautelares sí es un área de oportunidad en donde, si bien es cierto, el código no establece que la investigación también puede ser utilizada o debe ser utilizada para recabar estos datos de prueba, pues creo que las partes procesales deberían allegar estos registros de investigación a la carpeta o realizar sus propios actos, ¿no? Para que cuando lleguemos a la audiencia, el juez tenga oportunidad de poder establecer una resolución clara, con sustento. Por ahí
tuve la oportunidad de ser alumno, porque sigo siendo alumno todavía, de ser alumno del maestro Baldomero, que ya también estuvo por aquí en alguna ocasión, y creo que es muy buen amigo de la licenciada Ángela. Seguramente él ni me conoce, porque fue en una universidad de Oaxaca, y yo fui un alumno de los 45 que evaluó, ¿no? Que por cierto, si lo llega a ver, le agradezco mi calificación, me fue muy bien con mi calificación. Entonces, él nos dio clase de argumentación jurídica, y algo que aprendí de él y que me lo trato de aplicar en las audiencias fue un modelo de argumentación. Él decía, tu argumento debe ir acompañado de garantías y respaldos. ¿Qué se refiere con esto? ¿Cómo lo aplico yo? Nosotros no podemos resolver únicamente en base al argumento que nos dé la parte procesal que solicita algún acto de molestia, como lo puede ser la medida cautelar, sino que necesitamos respaldos y garantías. ¿A qué se refiere esto? Bueno, dame algún dato objetivo para yo poder atender a tu petición, y además indícame en qué numeral está sustentando esta circunstancia, si hay alguna jurisprudencia que la respalde, ¿no? Entonces, eso creo que es bien importante, y muchas veces las partes procesales se olvidan de hacerlo en la medida cautelar. Y en general hay muchos debates, ¿no? Cuando estamos en la audiencia y empezamos a escuchar, es que su señoría, yo creo que, su señoría, es que yo pienso que, su señoría, es que lo que trató de decir fue que, eso ya me indica que creo que no estamos siendo objetivos, y esa objetividad es uno de los principios que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Entonces, estos temas me parecían importantes, me parecía bueno tocarlos antes de entrar un poco de lleno y dar un poco de estructura a esta plática, ¿no? Por ahí se me olvidaba algo también, algo que creo que lo platicaba con algunos compañeros jueces, y creo que debemos de intentar hacer algo ahí al respecto, porque creo que los recursos no llevan la misma dinámica que el procedimiento como tal. Cuando nosotros imponemos una medida cautelar, muchas veces, y vamos a hablar de la más grave, que pudiera ser la prisión preventiva justificada, insisto, en mi caso, porque por distribución de cargas de trabajo, yo conozco de ciertos delitos en donde es muy difícil tener prisión preventiva oficiosa, ¿no? Entonces, creo que los recursos, el juez resuelve y impone la medida cautelar que le refería, ¿no? Las partes que hacen muchas veces no recurren a esas determinaciones, porque lo que les apremia es que su cliente, su representado, obtenga su libertad, y lo que hacen es en lugar de combatir la determinación de la medida cautelar, porque los recursos son muy tardados, lo que buscan es buscar una salida alterna o una forma de terminación anticipada. Entonces, creo que los recursos no nos están ayudando mucho a crecer en la elaboración de criterios, porque las partes, antes de recurrir, antes de buscar un recurso, lo que pretenden es obtener la libertad de su cliente, ¿no? A través de alguna salida alterna y una forma de terminación anticipada. Y eso en gran medida hace que nosotros como juzgadores, o que en lo personal el de la voz, pues crea que todo lo que está haciendo va por la línea correcta, ¿no? Cuando a lo mejor no es así. Entonces creo que los recursos no nos están ayudando mucho en esa dinámica, porque son un poco más lentos. He escuchado de amigos míos, conocidos, alumnos, que se dedican al litigio, y este es un sentir general. Yo prefiero no recurrir, yo mejor busco la salida alterna, mejor busco el procedimiento abreviado. Si me voy al amparo, uy, ni se diga. O sea, no es útil, no es factible. Entonces creo que los recursos por ahí sí nos están quitando un poco de apoyo para poder crecer en cuanto a la elaboración de criterios, ¿no? Bueno, entonces son temas que pues ahí los dejo sobre la mesa, que analícenlos, chéquenlos, y ya ustedes sacarán su propia conclusión. No es mi intención, o lo que yo les voy a comentar, no es convencerles, sino es exponerles o justificarles básicamente lo que hago en la audiencia, dar los motivos por los cuales considero que estas cuestiones son así. Podrán algunos no compartir con el criterio conmigo, y que también yo lo respeto y lo atiendo. Y creo que en esa diversidad de criterios por ahí dicen que está el conocimiento, ¿no? Precisamente cuando ante tu idea se contrapone otra y te hace tambalear un poco en lo que tú dices, dice, bueno, puede ser que tenga razón, ¿no? Lo que sí creo que los jugadores no podemos hacer es andar dando brincos en audiencias, de que un día amanezco de buenas y me voy por este criterio, y luego al otro día no tan de buenas y por este otro criterio. Y algo también, ahorita esto me lleva a otro punto, algo también que creo que debemos de pelear todos, partes procesales, juzgadores,
Y es que también he escuchado eso porque hay diversidad de criterios y ese es un tema también bien importante. Creo que a veces estamos dejando la importancia de la norma y nos estamos acoplando al modo de resolver del juez. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que muchas veces en el pasillo se escucha, me ha tocado escucharlos, en el pasillo se escucha, en lugar de que estén comentando el 153, el 156, el 159, la proporcionalidad, lo que se escucha es, ¿con qué juez te tocó? Ah, pues con el juez Jorge. Ah, pues dile esto y te la vas a llevar bien, ¿eh? ¿Y a ti con quién te tocó? No, con el juez fulanito. Ah, no, cuidado. Ahí lo que dice el juez Jorge no aplica, porque el juez fulanito dice otra cosa. Entonces eso está haciendo que nos retardemos en que este sistema cuaje. Yo los invito a defender siempre, siempre, siempre a que les proporcionen a los jueces. Yo en lo personal no me considero dueño de la razón, ¿eh? Yo en lo personal me gusta escuchar los argumentos, pero argumentos que, insisto, tengan estos respaldos y garantías, que tengan un sustento objetivo en la investigación y que además me digan lo que yo le estoy diciendo resulta de una interpretación de esta norma, de esta tesis, de este tratado. Eso se agradece sobremanera, ¿no? Alguna vez se plantea una circunstancia y las partes procesales lo hacen de manera muy sencilla, ¿no? La petición que planteaban era procedente, era respecto de una salida alterna. Era procedente, pero habría que darle un toque jurídico, ley general de víctimas, interés superior del menor, y ellos nada más se concretaban en enfocarlo al Código Nacional. Créanme que cuando la parte procesal establece esos temas, uno como juez se los agradece, porque uno tiene que resolver en el momento, uno no puede decir, espérenme, vénganse mañana, y mañana atendemos o resolvemos, ¿no? O denme chance, tengo otras 5 audiencias, déjenme servir las 5 audiencias, lo pienso y nos vemos como a las 8 o 9 de la noche. No, el juez tiene que resolver de manera a veces hasta creativa. Entonces, cuando las partes nos alimentan, nos dan el insumo, nos dan la información que uno quiere escuchar, de verdad que las audiencias pueden ser bien facilitas. Pero bueno, no nos desviemos del tema, ¿no? Estas son algunas cuestiones que he visto y que sí les invito a que las reflexionen y que defendamos la ley y que no vayamos a litigar de acuerdo al juez. Eso creo que no está padre. Bien, ya la licenciada Ángela lo decía al inicio, ¿no? Creo que el foro que abunda en estos temas son jóvenes que apenas están en la licenciatura, están concluyendo la licenciatura, me supongo que tienen muchas ideas al respecto, muchas cosas volando, entonces trataré de ser un poco didáctico para que ellos puedan ir ubicando este tema en dónde está y no se pierdan, no digan esto que es de las medidas cautelares. Bueno, ¿qué son las medidas cautelares? Yo creo que es la primera pregunta que nos tendríamos que hacer. ¿Qué son las medidas cautelares? Licenciada Ángela, ¿me ayuda? Sí la puedo. ¿Usted cómo lo ve? Para usted, ¿qué es una medida cautelar? Para hacerlo un poquito. ¿Yo? Bueno, yo siempre les sí. comento que para mí son instrumentos procesales que tienen estas 3 finalidades que hablamos del 153 y bueno, pues también en la Constitución. Pero claro, no sé. Claro, y que sirven además para proteger el proceso, ¿no? Para que se ejecute una sentencia al final del día, para lograr el objeto del proceso que dice la Constitución y el Código Nacional, que son 4, ¿no? Esclarecer los hechos, proteger al inocente, que el culpable no quede impune y que se repare el daño. Me parece que eso está muy bien definido, son instrumentos procesales. Yo le complementaría quizá la idea, nada más que nos sirven para garantizar la ejecución de una sentencia en su caso, ¿no? Ya sea de condena o de absolución. Fíjese que también hay otro libro, y aquí para explicar un poco este concepto de la medida cautelar, es el libro del magistrado Ricardo Paredes Calderón, que es uno de los autores que me gusta leer porque me parece que está dentro del tema, tiene experiencia, lo hace ver muy sencillo, tiene un lenguaje muy claro. Él tiene un libro que se llama Las medidas cautelares en el sistema de justicia penal acusatorio, y él, para ejemplificar esto, señala que, o da un ejemplo, ¿no? Para entender un poco qué son las medidas cautelares. Y es el ejemplo de un médico.
llega un paciente con el médico y el paciente le refiere ciertos síntomas, cuestiones objetivas, ¿no? Pero para poder determinar qué infección tiene esta persona, necesita la práctica de algunos estudios, pero resulta que los estudios están en 3, 4 o 5 días. Entonces el médico tiene que decidir si medica, si prescribe algún medicamento a esa persona o no. Él tiene información objetiva, sabe cuáles son los síntomas, sabe qué es lo que presenta y él decide medicarlo. Decide, te voy a medicar aunque no sepa qué es lo que tienes, pero por tus síntomas puedo yo ver un poco hacia el futuro y te voy a dar este medicamento. Resulta que cuando vienen los análisis, la persona pues no tiene esa infección. Dice el autor, dice ahí lo que hizo el médico fue prevenir un poco alguna circunstancia que se pudiera agravar. Finalmente impuso o medicó ciertos antibióticos a la persona que al final del día, si bien no le quitaron la enfermedad que él presentaba e incluso pudieron hacer un poco de daño, lo cierto es que si el médico no hubiera prescrito y hubiera tenido esa enfermedad, la persona hubiera muerto, ¿no? Y el médico se hubiera equivocado al no medicar de manera primaria a esa persona. Y creo que es un ejemplo muy padre para entender las medidas cautelares. Nosotros, para saber qué son las medidas cautelares, precisamente creo que podemos recurrir a este ejemplo, ¿no? Los juzgadores no sabemos qué es lo que va a pasar en un futuro, pero esos instrumentos procesales que bien los definió la licenciada Ángela, esos instrumentos procesales son para prevenir algún riesgo, ¿no? Si nosotros detectamos un riesgo durante el proceso, precisamente para eso se impone la medida cautelar. Estas medidas cautelares, fue lo que me pasó a mí. Yo no estaba acostumbrado a trabajar con medidas cautelares porque en el sistema anterior las medidas cautelares no se conocían. Esto tiene su génesis precisamente en lo que establece el artículo 18, la reforma del 18 de junio del 2018, en el artículo 16 y en el 19. Si revisan esos artículos, ahí se van a dar cuenta que ya se ingresa este término de medidas cautelares que antes no conocíamos, aunque en otras ramas del derecho ya existían las medidas cautelares desde hace muchos años, ¿no? Pero acá en materia penal no las conocíamos, ¿no? En el sistema anterior, la persona para obtener su libertad era el término medio aritmético. Si era menor a 5 años, tenía derecho a la libertad provisional, le llamaban. Tenía que garantizar obligaciones procesales, posible sanción económica, y ahí sí reparación del daño. Por eso mi equivocación cuando yo llegué acá a Lisiaga, ¿no? Dijo, oiga, pero la reparación del daño no está. Eso me hubiera costado el puesto, yo creo, pero el juez fue muy bondadoso conmigo y me la pasó por esa ocasión, ¿no? Entonces, ahí está el génesis, ¿no? No las conocíamos, es una figura, un instrumento procesal que se crea a raíz de esta reforma. Y ese artículo 16 dice que los poderes judiciales contarán con jueces de control que deben resolver de forma inmediata y por cualquier medio las solicitudes de medidas cautelares, entre otros temas, ¿no? El artículo 19 habla precisamente de ese mismo tema, en otra arista, en otro ámbito, pero también, contempla ahí lo inherente a las medidas cautelares. Decir que las medidas cautelares, en ese entendido, tienen dos formas de nacer, o tienen dos campos en los que se puede atender: en la imposición y en su revisión. Las medidas cautelares se pueden imponer y se pueden revisar. El Código Nacional de Procedimientos Penales señala en qué casos podemos imponer y en qué casos podemos revisar la medida cautelar. Aquí, hace poco algún buen amigo me decía también, juez también de la Ciudad de México, dando este mismo tema en otro foro, me decía que él advertía en la revisión 3 supuestos. Yo antes decía que solo eran 2. Cuando hay un incumplimiento de medida cautelar o cuando varían de manera objetiva las condiciones por las cuales se impusieron. Y él decía, no, creo que hay una tercera. Y yo le decía, caray, pues esa no está en el código, no, a ver, dime cuál es esa tercera. Y creo que tiene que ver cuando se impone la prisión preventiva y esta rebasa el término máximo permitido por la Constitución
y por el Código Nacional. Cuando esto rebasa el término máximo, también hay que revisarla, ¿no? Para modificar la medida cautelar. Entonces, ahí están esas ideas encontradas y ahí me ayudaron a crecer, ¿no? Creo que son 3 temas en los que se puede revisar la medida cautelar. Ya, pues seguramente muchos les han hablado de la estructura, cómo se inicia el proceso, la carpeta de investigación, la denuncia querella, las 48 horas, la audiencia inicial con detenido y sin detenido. Vamos a ubicarnos ya en este supuesto. Ya nos encontramos en el escritorio, ahí donde conocí a la licenciada Ángela, ahí en la sala de audiencias. Ya está ella lista para iniciar la audiencia con detenido. Y bueno, empezamos, ¿no? Con todos los actos procesales que establece el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La licenciada Ángela realiza una perfecta exposición en cuanto al control de la detención. Damos uso de la voz a las demás partes. La defensa, a pesar de que se opone, el juez resuelve de acuerdo a lo que proporcionó la licenciada Ángela, porque su argumento fue objetivo, está sustentado en registros de investigación, y lo que la defensa dijo, pues no tiene el peso para emitir una determinación contraria y se califica de legal la detención, en el supuesto de una audiencia inicial con detenido. Posteriormente, la licenciada Ángela le doy el uso de la voz y hasta siento que estoy en la audiencia, la veo ya de frente y hasta siento que estoy en la sala de audiencias. Le doy el uso de la voz para que formule la imputación. Lo hace la licenciada Ángela. Le pregunto a la persona si le entendió, si quiere o no declarar. Él dice que no y continuamos con la audiencia, ¿no? Posteriormente, la licenciada Ángela me solicita la vinculación a proceso. En ese contexto, hace su exposición. Vamos a manejar este ejemplo, que es el más fácil, creo yo, sin complicarnos tanto. Solicita la vinculación a proceso, le damos intervención al asesor jurídico, le preguntamos a la persona cuándo quiere que se resuelva su situación jurídica, nos dice que el día de hoy, interviene el defensor, se genera el debate y el juez resuelve la vinculación a proceso, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer la licenciada Ángela en consecuencia? Bueno, pues si no hay posibilidad de optar por alguna salida alterna en ese momento, tendrá al alcance su derecho de realizar los argumentos pertinentes para imponer, en este caso, la medida cautelar, ¿no? Y ahí es donde ya cobra vigencia nuestro tema en cuanto a la imposición. Todavía no estamos hablando de la revisión, sino en cuanto a la imposición. Es ahí precisamente en donde lo debemos hacer, y esto lo resuelve el artículo, o lo prevé el artículo 154 y 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dice, el juez podrá imponer medidas cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima o ofendido, en los casos previstos por este código cuando ocurran las siguientes circunstancias: formulada la imputación o se le haya vinculado a proceso, en los temas que ya en específico abarca cualquiera de estos dos supuestos, ¿no? Aquí hay otra cosa bien importante, y aquí a los señores defensores me gustaría dirigirme en este momento. De acuerdo a lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, quienes están facultados para solicitar la imposición de la medida cautelar es la agente del Ministerio Público y el asesor jurídico en representación de la víctima o la víctima. Cuando escucho yo a un defensor que solicita la imposición de una medida cautelar, híjole, yo digo, no me ayudes, yo quisiera que tú no fueras mi defensor, ¿no? El propio código señala que la defensa no puede solicitarlo, o sea, no tiene la legitimidad para solicitar una medida cautelar. A lo mejor dice el Ministerio Público, yo quiero una exhibición de una garantía económica. El asesor jurídico comparte ese tema y el defensor dice, no, yo no quiero eso, yo quiero que lo hagan venir cada 15 días si es preciso. Híjole, creo que ya yo sí cuestionaría un poco la labor, porque lo que se trata es de que no se le imponga ninguna medida cautelar, ¿no? Si no hay ningún riesgo que proteger, pues que no se le imponga ninguna medida cautelar. Entonces, ahí tomen en cuenta esto entonces para la imposición de la medida cautelar. Vamos a hacer un paréntesis en este ejemplo que estamos dando de la audiencia inicial, donde ya se controló la detención, se formuló imputación, se solicitó la vinculación a proceso, se dictó el auto de vinculación a proceso y se solicita la medida cautelar para su imposición. Ahora vamos a hablar de los supuestos, ya los habíamos tocado, pero de la revisión.
Para hablar de estos supuestos, los tenemos que ir necesariamente a lo que establece el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 174 de dicho dispositivo legal, en donde se establecen estos dos supuestos por variación de condiciones objetivas o bien por el incumplimiento de una medida cautelar. Ya con esto aquí completamos los momentos en los que se puede imponer la medida cautelar y revisar la medida cautelar. Recuerden también que tenemos ese tercer supuesto para la revisión, ¿no? Cuando excede del tiempo que se señala por la Constitución y por el Código Nacional. Bien, una vez ya puntualizados estos temas en cuanto a la imposición y la revisión, vamos a hablar de lo que les comentaba un momento, quiénes están legitimados para solicitar la medida cautelar. Aquí tenemos que remitirnos a lo que establece el artículo 109, fracción 19, que el 109 habla de los derechos de la víctima, irnos al 131, fracción 19 también, que aquí habla de las obligaciones del Ministerio Público, el 154, párrafo primero, en el que se establece que el juez es quien debe imponer las medidas cautelares, pero a petición del Ministerio Público, de la víctima o del ofendido. El 154, párrafo segundo, también establece quiénes pueden solicitar estas medidas cautelares y finalmente el 155, párrafo primero. Entonces, si analizan todos estos artículos, yo no encuentro que ninguno de ellos señale que la defensa puede solicitar la medida cautelar, pues lo que pretendemos es que en su caso no se le imponga ninguna medida cautelar, ¿no? Entonces, cuando los defensores hacen ese argumento, híjole, ahí sí yo diría, ay caray, o sea, como que sí me quedo pensando un poco, ¿no? Entonces, como consejo a los defensores, a los que funjan con esa calidad, creo que la labor del defensor es más que nada que no se le imponga la medida cautelar. Si no está acreditado ese riesgo procesal o esa necesidad de cautela, pues entonces la petición no es que le impongan una menor, sino que no le impongan ninguna medida cautelar. Y por ahí leía un comentario de que los jueces a veces, que el criterio de los jueces va encaminado a imponer una medida cautelar. Y es justamente de lo que les hablaba. Si bien es cierto, yo resuelvo un asunto en ese sentido, donde mi intención es sí o sí poner medida cautelar, para eso, insisto, están los recursos. Si yo no estoy de acuerdo con la determinación del juzgador, bueno, pues vamos a imponer el recurso correspondiente y que se revise la determinación del juez, ¿no? Pero les digo que los tiempos no nos ayudan. Bien, estas son, digamos, la regla general, quienes pueden solicitar las medidas cautelares, pero como bien sabemos también, hay excepciones a la regla, ¿no? ¿Qué pasa con la prisión preventiva? Pues esta medida cautelar es la única que puede ser solicitada, en este caso, por la Fiscalía. Aunque todos los demás artículos que les señalé establezcan que la víctima, a través del asesor jurídico, puedan solicitar que las Creo que estamos teniendo por ahí unas fallas. Mau, podemos checar nada más la transmisión porque no sé si sea mi. Ok. Señoría, creo que ya regresó, ¿verdad? ¿Sí me escucha? Sí, ya. Es que ¿Sí? por un No, momento, bueno. creo que primero como que lo perdimos un poquito y luego ya se fue de la transmisión. Entonces, creo que ya todo bien, ¿verdad, Mau? ¿Cómo? ¿Sí? Ok, bien. Continuamos, Son, señoría.
Son los problemas de un programa en vivo, ¿no? Donde no hay nada editado. ¿Sabe qué? Está lloviendo. Bueno, aquí por donde vivo, ya está lloviendo y estoy con la angustia de que no se vaya a ir la luz porque ya me pasó. Entonces, bueno, si me voy es porque se fue la luz, no por otra cosa. No se preocupe, no se preocupe. Bueno, entonces, les decía que los facultados, la regla general es que sea el Ministerio Público y la asesoría jurídica en representación de la víctima quienes soliciten precisamente esta medida cautelar. Pero la excepción a la regla viene con la prisión preventiva, ¿no? En donde solamente el Ministerio Público es quien la puede, en su caso, solicitar, ¿no? Los principios de estas, si ustedes analizan algún libro que tenga que ver con medidas cautelares, siempre van a encontrar en la doctrina diversos principios. Yo traté de proporcionarles algunos que se encuentran sustentados precisamente en nuestra legislación adjetiva nacional. Por ejemplo, el principio de legalidad, ¿no? Lo establece el artículo 105. No podemos inventarnos medidas cautelares. No podemos como a diferencia de la suspensión condicional del proceso, donde tenemos un poco de manga ancha para poder crear alguna condición en cada caso particular, en las medidas cautelares, ¿no? En las medidas cautelares tenemos que ajustarnos a lo que nos establece el artículo 155, 156 y 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El siguiente principio es el de jurisdicción. ¿El de jurisdicción en qué sentido? Bueno, pues que solamente el órgano jurisdiccional es quien puede imponer la medida cautelar. Esta no se puede imponer por el Ministerio Público, a diferencia, por ejemplo, de una medida de protección, ¿no? Las medidas de protección sí las puede imponer el Ministerio Público, tanto las contenidas en la norma adjetiva como las que prevé la ley de acceso a las mujeres a vivir una vida libre de violencia en la Ciudad de México. El Ministerio Público sí puede generar esos actos de violencia, de molestia, perdón, pero en cuanto a las medidas cautelares, solamente el juez es el que puede dictar la imposición de una medida cautelar. Aquí fíjense que aquí encontramos otro principio, y es el principio de excepción. No debemos imponer, como lo comentaban por aquí hace un momento en el chat, no debemos imponer medidas cautelares por imponer, sino que debemos privilegiar en todo momento lo inherente a la presunción de inocencia, contenida ya de manera expresa en el artículo 20, apartado B, fracción 1 de la Constitución. Entonces, estas medidas cautelares deben de ser excepcionales. Solamente cuando el juez advierta la necesidad de la imposición de la medida cautelar, hay que dar un paso adelante, ¿no? Pero nosotros de entrada debemos ir con que no vamos a imponer ninguna medida cautelar. Nosotros, cuando entramos a la audiencia, la idea creo que del juzgador es no voy a imponer ninguna medida cautelar, salvo que me acrediten ese riesgo o esa necesidad de cautela. Otro de los principios es la instrumentalidad, está contenida en el artículo 153. ¿Para qué se imponen las medidas cautelares? Ese artículo 153, si yo lo hubiera leído y me lo supiera de memoria cuando fui auxiliar judicial, pues nunca hubiera dicho que la reparación del daño, ¿no? Porque el artículo 153 establece para qué están creadas las medidas, cuáles son los fines de las medidas cautelares, que es asegurar la presencia del imputado durante el proceso, garantizar la seguridad de la víctima, ofendido, testigos o comunidad, y que no se obstaculice el procedimiento, ¿no? Esas son las finalidades y para eso deben imponerse las medidas cautelares. Generalmente, hasta en el debate, creo que las partes que solicitan las medidas cautelares en el debate no tienen estructurada esa parte como sí lo tienen en otras audiencias, en otros momentos procesales. Traen un argumento bien estructurado para el auto de vinculación a proceso, un argumento muy estructurado para el control de la detención, pero cuando empezamos con la medida cautelar, como que la estructura incluso no es la misma. Hay algunos que lo hacen de alguna manera, lo hacen de otra manera, lo hacen diversa. Entonces siempre a mí me gusta empezar, primero que nada, dígame, ¿para qué la vamos a imponer, no? Ya me solicitó la medida cautelar, ya me dijo qué fracciones son del artículo 155, ahora por favor le escucho y antes de que me diga todo su argumento, nada más dígame para qué quiere que la impongamos, si es para garantizar la presencia del imputado durante el proceso, si es para asegurar la seguridad de la víctima, de los testigos, del ofendido de la comunidad, o bien si es para que no se obstaculice el procedimiento, ¿no? Hay veces que desde allí empiezan a titubear un poco, porque dicen, ah, caray, pues, ¿para qué la pedí? Yo dije que era el 155, fracción 8, por decirlo así, pero ¿para qué la quiero?
A ver, entonces ahí empezamos con un poco de problemas. La temporalidad. Fíjense que aquí también, dentro de lo que yo he podido estudiar, creo que, y corríjanme si me equivoco, o usted, licenciada Ángela, corríjame si me equivoco, porque los demás lo podrían hacer, pero en los chats, creo que muchos juzgadores, y me incluyo yo porque yo así lo decía, en cuanto a este principio de la temporalidad, decimos, y las medidas cautelares van a estar vigentes durante todo el tiempo que dure el proceso. Creo que no es correcto. ¿Por qué? Porque las medidas cautelares deben estar vigentes durante el tiempo que dure, pero el riesgo, si durante el proceso varían las condiciones y el riesgo es distinto, podemos modificar la medida cautelar, pero de entrada decir que la medida cautelar va a durar todo el tiempo que dure el procedimiento, creo que estamos anulando algunas posibilidades de revisión de medida cautelar. Pareciera que decimos, pues ya no hay quien te la quite, ¿eh? Creo que eso a mí si yo fuera, si yo fuera imputado, Dios me libre, y yo escucho que el juez me dice, esta medida cautelar va a estar vigente durante todo el tiempo que dure el proceso, yo me voy a mi casa y digo, pues ni modo, ya me amolé. Entonces creo que no es correcto ese argumento, y creo que fueron prácticas que venimos, cuando yo ingresé, pues yo tuve que ver algunas audiencias de otros jueces, y en base a ellas elaboraba yo mis argumentos. Vamos evolucionando y uno se va dando cuenta de errores que comete, ¿no? Cuando yo digo eso, hasta, y si es cierto, o sea, sí está vigente durante todo el tiempo que dure el proceso. Algo más grave aún, todavía he escuchado, cuando imponen prisión preventiva, dicen lo mismo, la prisión preventiva va a estar vigente durante todo el tiempo que dure el proceso. Y esto creo que tampoco es correcto. Aquí tenemos un límite máximo que establece la Constitución y el Código Nacional, y esta es la que menos puede durar por todo el tiempo que dure el proceso. Imagínense que el proceso dura 3 años, ¿no? El plazo máximo es de 2 años, atendiendo a lo que establece la Constitución y en lo individual a cada uno de los delitos, ¿no? Pero todavía me ha tocado escuchar que las medidas cautelares, incluso la de la prisión preventiva, van a estar vigentes durante todo el tiempo que dure el proceso. Y creo desde mi muy particular punto de vista que esto pues, no debe ser así. Y finalmente la proporcionalidad, otro de los principios que podrán encontrar ahí en los libros, la proporcionalidad que está contenida en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta proporcionalidad es, creo, donde el juzgador puede, incluso así lo establece el Código Nacional, el juzgador puede atender cada caso en particular, y por eso me gusta mucho la resolución de la medida cautelar, porque el juez debe de justificar los motivos por los cuales consideró dentro de esta proporcionalidad imponer una medida cautelar o no. Al hablar de proporcionalidad también debemos hablar de idoneidad. ¿Por qué impongo esta medida cautelar? Es la que menos le perjudica, vamos a justificarlo durante la determinación, ¿no? Yo pocas veces de entrada en audiencias iniciales, creo que soy quizá muy exigente para imponer una medida cautelar de prisión preventiva justificada, porque afectar la libertad de una persona creo que no es cualquier cosa. Entonces, sí, cuando se me solicita, sí trato de, dice por ahí una tesis de la doctrina de la Corte, como se señala ahora, que cuando uno va a emitir una determinación, por ejemplo, llámese acuerdo de retención en la Fiscalía, llámese control de detención por el órgano jurisdiccional, o llámese medida cautelar de prisión preventiva, dice por ahí una tesis que las determinaciones que pudieran afectar la libertad de una persona deben de analizarse, debe de realizarse un estricto escrutinio. O sea, no podemos ir a la ligera. Si vamos a afectar la libertad, tenemos que estar convencidos de que la persona hay que privarla de la libertad, ¿no? Que no hay ninguna otra medida cautelar que nos pueda garantizar el riesgo que se pretende establecer. Entonces, esos son los principios que pudiéramos advertir o identificar dentro de esta figura de las medidas cautelares. Insisto, todos ellos tienen algún fundamento en el código. Si ustedes toman cualquier libro van a encontrar más, van a encontrar menos, pero creo que finalmente son los que yo pude ubicarles dentro de lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Los fines, reiterarlos: asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima ofendida o del testigo de la comunidad y evitar la obstaculización
del procedimiento. Eso lo establece el artículo 153. Y como sugerencia a todos los fiscales o asesores jurídicos, su señoría solicita la imposición de la medida cautelar contenida en el artículo 155, fracción 1, para garantizar la presencia del imputado durante el procedimiento de conformidad con lo que establece el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que advertimos necesidad de cautela en términos de lo que establece el artículo 168, fracciones 1, 2, 3, 4, 5, ya que contamos con los siguientes datos de prueba. Y créanme que qué padre va a ser así. El juez va a decir, ay, caray, venga, ¿no? Los escucho con toda mi atención. Créanme que eso sí pasa, ¿eh? En audiencias, cuando empezamos a escuchar argumentos que tienen cierto peso, cierto sustento, es cuando ponemos atención a los defensores, ¿no? A los fiscales, a los asesores jurídicos. Una experiencia que yo tengo, hay defensores públicos adscritos en las unidades. Uno también empieza, así como ustedes, las partes procesales, nos identifican a nosotros, dicen, no, ese juez es bien buena onda, no, ese juez, cuidado, ese juez es bien duro, ese juez es muy dogmático, ese juez habla muy sencillo, no sé, ¿no? Ustedes también nos catalogan a nosotros. Entonces, también nosotros como juzgadores sabemos que cuando hay un defensor que habla, es porque algo tiene interesante que decir, ¿eh? O sea, hay defensores que muchas veces no tienen nada que argumentar, guardan silencio, pero cuando hablan es porque hay que poner atención a lo que van a decir, porque eso nos puede ayudar mucho, ¿no? Lo mismo pasa con los fiscales. Hay fiscales que hacen muy padre una formulación de imputación muy concreta. Por ahí hay otros fiscales que nos dan hasta santo y seña de qué color era el coche que venía atrás de la persona que realizó la conducta y que iba pasando un perro y que el perro después ladró y eso pues, realmente no nos interesa, ¿no? Entonces, ojo ahí, ese argumento de la medida cautelar, acompañado de su finalidad, de la necesidad de cautela y de su dato de prueba, ¿no? Objetivo, o de sus datos de prueba objetivos para sustentar esa circunstancia, ¿no? Ejemplo rápido, en el artículo 168, fracción 1, ahí hay que ver, tiene que ver con el arraigo, ¿no? Y cómo se determina el arraigo, por el domicilio habitual, por la residencia de la familia y por la facilidad que tenga la persona de ocultarse o de huir del lugar. Creo dice el artículo, no lo recuerdo muy bien. Y al final dice, la falsedad en el domicilio se presupone o es una presunción de riesgo de fuga, ¿no? Hay veces que yo digo, fiscales, si ya les dieron un domicilio, vayan al domicilio. Y si la persona no vive ahí, pues con ese registro, tráiganselo al juez y díganle, su señoría, la persona no vive ahí. Creo que sí es necesario imponer una medida cautelar para garantizar la seguridad del proceso, de la persona durante el proceso. ¿Ya cuál medida? Bueno, pues ya será materia de debate, pero creo que sí hay que trabajar en ello, ¿no? Entonces esas son las finalidades. Siempre que soliciten una medida cautelar, el consejo que les doy, siempre, si hablamos del artículo, si hablamos de asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, tenemos que siempre invocar alguno de los supuestos que establece el artículo 168. Siempre. Invocarlo y justificarlo, invocarlo y acreditarlo, invocarlo y dar datos de prueba. Si hablamos de garantizar la seguridad de la víctima ofendida del testigo, nos vamos al 170. Ahí en el 170 tenemos que realizar nuestro argumento. Y por otra parte, en cuanto a evitar la obstaculización del procedimiento, es el 168. Entonces, siempre, finalidad, necesidad de cautela en términos de esos artículos y su dato de prueba o sus datos de prueba para que el juzgador pueda acceder a su pretensión, ¿no? Creo que no hablo tanto más que, no he hablado tanto más que en mis audiencias, ¿no? Sí, el no saber cuántas personas nos ven, sí es bueno por un lado, pero por otro, digo, ya aburrí a la licenciada Ángela, ¿no? Ya creo que la licenciada Ángela ya se cansó de escuchar. No, señora, estoy aquí tomando mis notas, mire, para que vea. Y ahorita están 148 personas en vivo, entonces estamos aquí muy atentos a usted, tomando nota. Qué bueno. Le leo los saludos, ya se manifestaron por ahí. Ojalá sea para bien.
Bien, entonces les comentaba, estos artículos son fundamentales para que las partes puedan realizar su pretensión. 168, les hablaba en la fracción 1, habla del arraigo, el arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto. Dice que la falsedad sobre el domicilio del imputado constituye presunción de riesgo de fuga. Si ustedes analizan las 5 fracciones que tiene ese artículo 168, claro que las pueden justificar al momento de la intervención propia en la audiencia, pero ¿qué se necesitan? Datos de prueba. A veces los queremos sustentar solamente con el informe de policía de investigación, ¿no? Y seguimos, insisto, trabajando bajo ese esquema de averiguación previa, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues vamos a investigar, ¿no? A ver, policía, no nada más me hagas tu informe aquí en la oficina, vete a corroborar si efectivamente vive ahí, vete a preguntar con los vecinos, vamos a salir al campo, ¿no? A investigar. Hay otras cosas que de verdad luego no entiendo y quizás es un paréntesis, pero luego la querella, ¿no? Un tema también bien común acá con nosotros en las unidades donde yo estoy. La querella, oiga, ¿y qué pasó con la querella fiscal? Ah, pues es que nosotros le dijimos a la persona que fuera, pero pues nunca acudió. No, pues es que ya no se trata de traer, o sea, ya no es necesario que la persona venga hasta usted, ¿no? Ya usted puede ir a través de sus policías. No sé, recabar estas entrevistas por parte de los policías, no sé cuántas veces se haya hecho, ¿eh? Creo que a mí en lo personal no me ha tocado, creo que ninguna. Siempre las entrevistas, como debe ser la averiguación previa, las levanta el Ministerio Público o el Ministerio Público de la Fiscalía. Entonces sí hay que ir avanzando y evolucionando, ¿no? El máximo, hay varios temas aquí, muchos temas que nos darían mucho de qué hablar. Por ejemplo, el máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse, ¿no? Y hay veces que piden la prisión preventiva justificada, tomando en consideración el máximo de la pena, pero se olvidan que en esa fracción 2 también de manera conjunta se debe tomar en consideración la actitud que voluntariamente adopte el imputado ante el delito. Por ahí también hace poco, también fue mi maestra y la escuchaba en otro foro, a Carla Prat, fue mi maestra hace poco, me dio clases de audiencia intermedia, y ella en otra charla, no en esa clase que nos dio, sino en otra charla que habló de medidas cautelares, decía que no es lo mismo imponer una medida cautelar a una persona que conduce su vehículo durante la noche, viene cansado de trabajar y por un descuido lesiona a un peatón, en donde son lesiones no muy graves, ¿no? Dice, no es lo mismo imponer la medida cautelar a esa persona que al compañero que viene de una fiesta, viene ebrio, lesiona a la misma persona, pero se da la fuga, esconde su vehículo, lo altera, le cambia las placas. Ahí ya son muchas circunstancias que se deben tomar en consideración para la imposición de la medida cautelar. Y creo que por eso les digo que la medida cautelar sí es cada caso en concreto, cada caso en particular tiene o permite al juzgador emitir o justificar precisamente su determinación, ¿no? Bien, no quiero ahondar mucho en esto porque les digo que esto nos llevaría mucho tiempo. Por ahí también hay tesis, hay doctrina de la Corte donde nos establece que el máximo de la pena de manera aislada no puede ser tomado en consideración para en automático pedir, en este caso, la medida cautelar. Otro de los temas también en donde ya no pasa tanto, pero sí llegaba a suceder. Personas en situación de calle. Personas en situación de calle, medida cautelar, luego de prisión preventiva. Creo que tampoco es correcto. Porque estaríamos ahí generando una determinación contraria a lo que establece, creo, la Constitución en cuanto a un tema de discriminación. Sería tanto como decir, te voy a imponer la medida cautelar porque, compañero, en la vida te ha tratado peor que a uno y pues vives en la calle, ¿no? Y ya por ese simple hecho vas para adentro. Me ha tocado también escuchar argumentos en donde las personas que rentan, también prisión preventiva porque rentan, no sabemos si se va a salir de ahí, si se va a ir, no sabemos en qué condiciones está su arrendataria, si lo quiere, si se lleva bien. Les digo, no jueguen, o sea, pues entonces todas las personas que no tenemos la posibilidad o que no tienen la posibilidad de contar con un domicilio propio, también van para adentro. Pues no,
me han llegado a decir, ¿saben qué? Es que su domicilio está en el Estado de México y por eso prisión preventiva. Y yo ahí me ubico, no digo, yo vivo en el Estado de México. Si yo llegara a estar, pues nada más por vivir en el Estado de México, porque me gusta mi municipio, pues ya también prisión preventiva. No, por eso les digo que la libertad implica un escrutinio estricto, ¿no? O sea, hay que realmente dar razones de sustento fuertes, basadas en registros de investigación, que nos diga, sí, vives en el Estado de México, pero además no tienes arraigo en esta ciudad, tu familia está en Guanajuato, tienes tus facilidades para abandonar el Estado de México. Yo les pongo mi ejemplo, ¿no? Yo vivo en el Estado de México, pero mi arraigo laboral, pues desde hace más de 20 años es en la Ciudad de México. Toda mi vida he trabajado en la Ciudad de México, entonces que me impongan la medida cautelar para esos efectos, me parece que sí, sí estaría ahí medio feo, ¿no? Bien. Siento que se nos va haciendo noche y no avanzamos y nos faltan muchos artículos. Sí. Señoría, como me está cobrando por tiempo, no sé si me vaya a alcanzar Ah, en lo absoluto. Es su foro, señoría, digo, sí. Si no tiene inconveniente ahí, ahora sí que hasta que la garganta cantante, nosotros aquí encantados, ¿eh? Ahorita están 145 personas, reaccionen los que andan por ahí, mándenle reacciones a su señoría para que vea que estamos todos muy atentos. Entonces, estamos aquí muy contentos. Mire, ya empezaron las reacciones para que vea por ahí, mire, no sé si ya ve. Mándenle reacciones a su señoría para que vea que están todos aquí despiertos, que no se han dormido. Y sí están despiertos, ¿eh? Sí, ya ¿Sí, ya vio? Ahí están los comentarios. Entonces, bueno. Ya vi. Bien, un poquito hablar del 169. Fíjense que este artículo 169 dice que o la finalidad con la que la debemos de encauzar es para que no se obstaculice el proceso. Aquí alguna vez me tocó un asunto en donde era una formulación de imputación. La persona venía en libertad. Entonces, no recuerdo cuál fue a ciencia cierta no lo recuerdo bien, pero sí recuerdo cuál fue mi respuesta. Yo me acuerdo que en esa ocasión no impuse medida cautelar por algunos factores, ¿no? Y además le decía, porque me sustentaban la necesidad de cautela en términos del artículo 169. Ese artículo 169 en el primer párrafo, ya casi al final, dice, bueno, lo tengo que leer en contexto para que lo puedan entender. Para decidir acerca del peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación, el juez de control tomará en cuenta la circunstancia del hecho imputado y los elementos aportados por el Ministerio Público para estimar como probable que, de recuperar su libertad, el imputado, bla, 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 bla. Entonces, la persona estaba libre. Y ese artículo dice que la persona, de recuperar su libertad, digo, si el hecho fue del 2019 y apenas están formulando imputación y quieren que le imponga una medida cautelar en términos del 169, pues me parece que está un poco fuera de contexto, porque la persona tendría que estar presa y que de recuperar su libertad ponga en riesgo el proceso, ¿no? El proceso ya lleva un año, ya lleva la averiguación y no me aportas nada para decirme qué ha hecho. Entonces me acuerdo que esa vez no impuse esa medida cautelar, ¿no? Dice Pedro López, aquí lo estoy viendo, que mi café ha preparado para no perder detalles de la plática. Yo por eso me traje mi agua, y ya al ratito me tocará el café. El 170 también es un artículo que me gusta mucho, porque aquí también el juez tiene un poco más de holgura para poder emitir su determinación. Dice que aquí la protección que deba proporcionarse a la víctima parte a partir de la valoración que haga el juez de control respecto de las circunstancias del hecho y las condiciones particulares en que se encuentren dichos objetos, de las que puedan derivarse la existencia de un riesgo fundado que se cometa contra dichas personas, un acto que afecte su integridad personal o ponga en riesgo su vida. Este artículo lo uso mucho para emitir mis determinaciones, porque si pueden apreciar su redacción, le da la oportunidad al juez de que valore las circunstancias del hecho. A veces los ministerios públicos, los asesores jurídicos, no nos aportan mucha información, pero aquí creo que el juez sí tiene la posibilidad de decir, bueno, yo escuché durante la audiencia estas circunstancias del hecho.
atiendo a las circunstancias particulares de tal persona y por eso impongo esta medida cautelar. Entonces, este artículo también me gusta bastante. Creo que le da al juez la posibilidad de poder, de alguna manera, justificar su determinación, ¿no? Fíjense que por ahí también, en cuanto a algunas generalidades de las medidas cautelares, hay una que advierto que creo que muchas veces dejamos pasar y creo que esto no debe ser correcto. No sé si le ha tocado, licenciada Ángel, en alguna decisión escuchar lo siguiente. Se impone la medida cautelar tomando en consideración de que no existe debate entre las partes y se impone la medida cautelar, ¿no? Porque la defensa dice, no estoy de acuerdo, no hay problema, no. Dice la fiscalía, solicita la medida cautelar tal, asesor jurídico, coincido con la petición, defensa, pues no tengo oposición. Y el juez le impone en automático. Creo que eso no da certeza ni seguridad jurídica, porque si nosotros vemos el artículo 159, habla precisamente de lo que debe hacer el juez de control al emitir esa determinación. Y la fracción 1 dice, debo imponer la medida cautelar y justificar qué fue lo que me motivó a la imposición de la medida cautelar. Y creo que la ausencia de debate no es justificación suficiente para generar un acto de molestia de tal naturaleza, ¿no? Creo que como juzgadores debemos estar atentos a las peticiones que realicen las partes procesales para poder nosotros en su momento justificar la determinación de la medida cautelar. Esto también podría pegar, imagínense como defensas, si no generan debate y el juez le impone ante la ausencia de debate y posteriormente quieren solicitar alguna audiencia de revisión por variación de condiciones objetivas, pues ¿cuáles condiciones? Si el juez ni siquiera se pronunció, creo que eso haría nugatorio ese derecho a poder revisar la medida cautelar por variación de condiciones objetivas. Cuando estamos en una audiencia de medida cautelar y lo que queremos es revisarla por variación de condiciones objetivas, lo primero que les va a preguntar el órgano jurisdiccional es cuáles fueron las condiciones por las cuales se impuso la medida cautelar. Ahí ya las partes tendrán que decir, bueno, se le impuso la medida cautelar porque no tenía trabajo en esta Ciudad de México, porque su familia sus hijos estudiaban en Coahuila, su esposa trabaja en Chihuahua, pero ya tengo registro, ya tengo datos de prueba para decir que todo eso ha cambiado y que ya todos tienen su domicilio aquí en la Ciudad de México, ¿no? Ya van aquí a la escuela, ella consiguió un trabajo aquí en la Ciudad de México, la esposa ya se vino acá a trabajar, entonces ya tiene arraigo en la Ciudad de México, ahora sí. Pero si eso no lo dice el juez en su determinación de medidas cautelares, pues entonces no va a haber forma, no va a haber tema para poder modificar esa medida cautelar, ¿no? Entonces aquí, ojo, sí, estar bien atentos en esa parte, ¿no? Hay otro tema también que creo que dentro de las generalidades pudiera o debiera analizarse, que tiene que ver precisamente con ese informe de riesgo, esa evaluación de riesgo. Desconozco por qué ya no se publicita en las audiencias y eso nos es de suma importancia a nosotros. Cuando yo comencé, generalmente era uno de los argumentos que realizaban, terminaban su argumento y además contamos con el informe de evaluación de riesgo en donde se establece lo siguiente. Y eso era una herramienta que el juez pudiera utilizar para imponer la medida cautelar. Pero créanme, licenciada, tiene años que ya no escucho ese informe de evaluación de riesgo, no sé por qué se ha dejado de hacer. Y eso, si bien ese informe de evaluación de riesgo no obligaba al juez a la imposición de la medida cautelar, a veces sí nos resultaba interesante para poder abonar en cuanto a nuestra determinación, ¿no? Pero pues ya no sé por qué motivo se ha dejado de presentar, ¿no? A veces cabe la posibilidad también, eso lo hemos hecho en algunas audiencias,
por ejemplo, cuando se solicita la medida cautelar de presentación periódica y se me indica que la persona tiene su domicilio en el estado de Tlaxcala, por ejemplo, o de Cuernavaca, cabe la posibilidad también de que nosotros como órganos jurisdiccionales nos coordinemos con las unidades respectivas de supervisión de medidas cautelares de las entidades federativas para que la persona cumpla su presentación en aquella entidad y nos esté informando de manera constante, en este caso acá la unidad supervisora de medidas cautelares, de que la persona está cumpliendo con su firma, ¿no? Hay muchas veces que también he escuchado los argumentos para decirle, no, tienes que venir cada 15 días, oiga, pues, pero es que yo vivo en Cuernavaca y ese día vine nada más porque fue una fiesta, ¿no? O alguna circunstancia ahí. No me interesa, te vienes para acá cada 15 días. Entonces, creo que también ahí podemos utilizar estos argumentos para poder coordinarnos, en este caso, las unidades supervisoras, para que la persona se presente sin ningún problema a realizar su firma en aquella entidad. Ahora, otro tema bien importante, bien importante. Todas las resoluciones, y aquí van engarzados dos, todas las resoluciones que tienen que ver con medidas cautelares, todas y cada una de ellas son recurribles, todas. Hay muy poco recurso, es lo que les digo, muy poco recurso. La verdad es que no, creo que no, como juzgadores, no se ha sometido a estudio las determinaciones que analizamos para saber si las hacemos de manera correcta o no. Casi no hay, a pesar de que todas las resoluciones de medidas cautelares son apelables, casi no recurre absolutamente nadie a ese tema de la medida cautelar. Pareciera que lo que les interesa, insisto, y creo que de alguna manera se entiende, es obtener la libertad. Pero, por ejemplo, si me impuso una medida cautelar de presentación periódica semanal, ¿sí fue correcto lo que hizo el juez? Mira, tú ya estás libre, ven cada semana, firme y ya te olvidas de la bronca. Creo que eso no nos ayuda mucho también para ir formando criterios, para ir formando argumentos, ¿no? Y por eso pasa esto, de que en la sala A se resuelve de una manera, en la sala B se resuelve de otra manera, y así en todas las salas, ¿no? Otro tema también aquí, en estadística, yo aquí miré a la estadística. ¿Cuántas audiencias habrá? Creo que han de ser pocas, de revisión de medida cautelar con desahogo de medios de prueba, o incluso de imposición de medida cautelar con desahogo de medios de prueba. Muy pocas, o sea, muy pocas en realidad. Generalmente las audiencias de revisión de medida cautelar son por incumplimiento, y el incumplimiento pues está muy cantado, como se dice coloquialmente, ¿no? Una presentación periódica no fue, vámonos, modificación de la medida cautelar. Pero hay otros temas que son más interesantes y que tendríamos que justificarlos mediante el desahogo de medios de prueba. Audiencias de revisión de medida cautelar por variación de condiciones objetivas, muy pocas, muy pocas. Generalmente tienen que ver con el arraigo de la persona. Una vez que ya se acredita el arraigo y la identidad de la persona, se modifica la medida cautelar y las personas salen. Pero fíjense, es tan interesante, decía la juez Nelly, o dice la juez Nelly, eso lo aprendí de ella también cuando me dio clase también en mi curso de auxiliar judicial. Ella decía que el estándar probatorio que se requiere para la medida cautelar es inversamente proporcional al que se refiere a que se necesita en la vinculación a proceso. Y yo coincido y comparto con ella ese punto de vista, ¿no? A pesar de que el auto de vinculación a proceso pudiera generar un acto de molestia, incluso la imposición de una medida cautelar de prisión preventiva de manera oficiosa, el auto de vinculación a proceso se puede resolver únicamente con datos de prueba. No se requiere necesariamente el desahogo de medios de prueba, pero en la medida cautelar es tan importante este acto de molestia que nos dice aquí en todas las audiencias, aquí no importa si es vinculación, si estás en la audiencia inicial, si es una revisión, si es una revocación, aquí no importa, aquí tú puedes desahogar medios de prueba sin ningún problema. Y pues es muy poco común esas audiencias de revisión de medidas cautelares con desahogo de medios de prueba, casi no sucede. Y en fin, habría infinidad de temas que tratar aquí en cuanto al tema de la
de la medida cautelar. Quizá para ir concluyendo y para ir cerrando, por ahí veo que tienen muchos algunas inquietudes en cuanto a la prisión preventiva de naturaleza oficiosa. Yo creo que en algún momento nuestro país va a tener que tener alguna resolución de la Corte Interamericana, en el sentido de que la prisión preventiva de naturaleza oficiosa es contraria a los derechos fundamentales de cualquier persona. Ojalá, espero que eso algún día suceda y que realmente podamos analizar en cada caso particular los juzgadores si la persona requiere estar en prisión preventiva o no, pero que sea por imperativo de la ley, por determinación de la norma. Creo que eso es contrario a las diversas determinaciones que se han emitido en la Corte Interamericana por transgredir ese principio de presunción de inocencia, ¿no? Creo que cuando hablamos de libertad y de restricción a esta libertad, no tendría que haber supuestos A y supuestos B. Tendría que respetarse la libertad de manera íntegra, de manera completa, y no en algunos supuestos, y darle al juez la facultad de determinar si la persona merece o no estar en prisión preventiva. Y eso acarrearía también, pues, justificar precisamente ese riesgo, esa necesidad de cautela en ese supuesto, ¿no? Ahorita aquí veo rápido una pregunta de Alejandra, ¿no? Y si me permite, dice: ¿en qué etapa del procedimiento se aplican las medidas cautelares? Y aquí recordarle a Alejandra que hay dos temas aquí: la imposición y la revisión. La imposición puede darse cuando la persona ya es vinculada a proceso y la fiscalía solicita la medida cautelar, o bien si solicitó que su situación jurídica se resolviera dentro del término constitucional, pudiéramos entrar ahí al debate también de la medida cautelar para justificar precisamente el proceso, para garantizar, para proteger el proceso dentro de las 72 o 144 horas que pudiera requerir la persona, ¿no? Entonces, pues, licenciada Ángela, ya no quiero seguir agotándola más, ya se ve cansada, ya creo que ya nos apremia la noche, el café de por ahí de algún usted dígame, usted decide. Vamos a algunas preguntas, vamos cerrando. Señoría, ay, me dijo, ya se te ve la cara de cansada, mis ojeras de que ya es viernes. Ay, gracias. Y yo aquí con maquillaje, ya se te ve la cara de cansada. No, es que es viernes y ya a todos, yo mañana tengo guardia, imagínense, entonces. Sí. Yo también doy clase temprano, a las 8 de la mañana empezamos clases. Mire, me gustaría comentar nada más rápidamente algunos puntos que nos mencionó y que eran algunas dudas que por ahí estaban también en el chat. Tenían duda y que creo que ya lo fue respondiendo conforme fue avanzando la charla, respecto a el uso que ustedes como juzgadores, si toman en consideración el informe de la autoridad supervisora de medida cautelar y suspensión condicional del proceso, ¿qué tanto alcance o qué tan vinculante puede llegar a ser para ustedes al momento de hacer la resolución de la medida cautelar? Y le comento por ahí respecto al comentario que hizo de por qué ya no se invocan. Le voy a decir por ahí qué pasa o qué pasaba. Bueno, cuando empieza el tema de la pandemia, antes, bueno, pues obviamente los evaluadores de riesgo iban a la fiscalía, consultan la carpeta, se entrevistan en galeras con los imputados y pues ahí hacen una entrevista y ya emiten su informe. Pero, ¿qué pasó a raíz de la pandemia? Bueno, yo lo que me percaté, porque incluso por ahí habían varios comentarios que decían, ¿qué pasa con las evaluaciones? No intervenían. O precisamente como fue el tema de esto, no sé si no iban, si se fueron también por el tema del COVID, qué pasó, pero no intervenían. Entonces, muchas eran intervenciones que en realidad no se corroboraba la información, entonces dejaron de ser útiles y por eso, aunque o estaban los informes, pues no se invocaban, porque es un informe que no es útil, porque como tal ni siquiera corroboran esa información. Entonces, se dejó como un poco de utilizar estos informes a raíz de la pandemia. Ahorita no sé, más o menos creo que ya están retomando la actividad, pero por eso ya no se utilizaban y pues ya los argumentos eran así. Y fíjese, pero digo, no. No, ahorita acabo de tocar otro tema bien importante, esto de la pandemia, ¿no? Afortunadamente ya no está sucediendo, pero cuando se vino el año pasado, empezamos como por abril, marzo, ¿no? Con este tema de suspensión de plazos por acuerdo del Consejo de la Judicatura.
Y era un argumento bien recurrente al inicio de esto. Su señoría, no le imponga medida cautelar porque estamos en pandemia. Y si lo manda a prisión, está violentando su derecho a la salud. No, o sea, no. Hay documentos internacionales, por ahí escribí algo al respecto, documentos internacionales que establecen que la autoridad tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud. El hecho de que te mande a prisión no implica que te esté conculcando tu derecho a la salud. Tú conculcaste antes el derecho al patrimonio, a la integridad personal, a la libertad psicosexual, a la vida, a la libertad. Tú hiciste cuestiones que implican que estés aquí y yo por este tema de pandemia no te puedo dejar libre. Entiendo tu preocupación, pero también vamos a, en este caso, instruir a la autoridad penitenciaria que tome las medidas necesarias para tutelarte ese derecho a la salud y damos vista también al juez de ejecución para que se entere que tú estás privado de tu libertad y que cualquier circunstancia tendrá que velar él porque se te garantice ese derecho a la salud. Pero era un tema bien recurrente al inicio de la pandemia, bien recurrente. Incluso hasta en los de prisión preventiva oficiosa decían, no, es que no se imponga porque le va a trastocar su derecho a la salud. Él viene sano y si lo ingresa se puede contagiar de COVID. Bueno, sí, y lo siguen diciendo, ¿sabe dónde me tocó mucho? En Santa Marta, pero igual para las presentaciones. Cuando se solicita que la presentación periódica sea de carácter mensual, no, que sea trimestral o bimestral, porque le están poniendo en riesgo su salud al ir a firmar. Y lo peor, ¿sabe? Que sí hay, pues a veces les compran el argumento. Entonces, el tema Sí, y justamente para eso están los recursos. Para eso están los recursos, porque pudiera ser que a lo mejor el que no tiene razón soy yo. Vendrá alguna sala y me diga, juez, corrige porque eso que estás diciendo no es correcto. Pero para eso están los recursos, pero esas determinaciones nunca se recurren. Y ahí las dejamos y vamos por la vida pensando que lo vamos haciendo bien. Es la mejor intención, yo creo, de todos mis compañeros jueces, hacerlo de la mejor manera, pero pues yo creo que yo puedo estar equivocado en su momento, no al dar un argumento así, o otro de mis compañeros lo puede estar, pero los recursos, insisto, no nos están ayudando. Los recursos no nos ayudan. Ay, señoría, no, de verdad. Y bueno, a ver, le comento rápido. Bueno, tiene varias preguntas en el chat, varios saludos. Ahorita son 141 comentarios, entonces la verdad es que está como muy variado. Creo que ya lo puede ir viendo usted. Enrique le habla dice, señoría, su criterio de la prisión preventiva oficiosa sin convencional. Bueno, creo que ya lo fue comentando, ¿no? Le mandan por aquí saludos. Por aquí me habían preguntado, dice, buenas noches, dice, pregunta Ernesto Fernández. ¿Quiere que le lea las preguntas y luego ya usted les responde así como corrido o una y una? Sí, como quiera, ¿no? Está bien, como usted me indique. ¿Quiere que se las lea todas? Ya se va a correr. A ver. Usted manda. Ernesto Fernández dice, buenas noches, señor juez. A su consideración, ¿cómo se puede justificar la variación objetiva para la modificación de una medida cautelar de prisión preventiva cuando fue impuesta por un desacato a una situación judicial en términos del 168 fracción 5 del Código Nacional? Alejandra Chávez Reséndiz dice, ¿en qué etapa del procedimiento se aplican las medidas cautelares? Que creo que fue la que le respondió. Por aquí, Juan Carlos Aguilar del Ángel dice, el informe de evaluación de riesgo lo hemos estado solicitando cuando por algún motivo citamos al imputado en sede de recabar su declaración y en su caso utilizamos la información que se nos proporciona para justificar la medida cautelar. Facilita mucho esta evaluación para justificar las medidas. Daniela Romero, buenas noches. Agradezco la charla del juez. Quisiera hacer las siguientes preguntas. ¿Cuál es el supuesto en el que se actualiza el plazo de 24 horas que establece el último párrafo del artículo 154? ¿Cuál es la diferencia entre el 72 y las 144 horas? ¿Y cuál sería la finalidad de este plazo y el tiempo y las pruebas que pueden ofrecerse? Por aquí, Hugo Briceño Pardo le había hecho una pregunta que ya se me perdió, pero él le preguntaba respecto, ahí si me la pueden copiar por ahí, que cuál era su opinión respecto a, él dice,
Hugo Briceño Prado dice, su señoría, me gustaría escuchar su opinión sobre el estándar de prueba en las medidas cautelares por la complejidad de que generalmente se trata de hechos futuros. Le preguntaban también aquí, que lo apunté, respecto a dice, ¿puede hablarnos del contenido del artículo 180 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por favor? Dice, ¿se puede pedir una prisión preventiva justificada? Janet Mendoza. Por cuestiones de la pandemia se interrumpieron los términos. En este entendido, se podría someter a revisión la medida cautelar en relación a los 2 años que establece la Constitución. Iom Ramírez dice que es útil el análisis o diagnóstico que realizan las USMECAS. Ay, por aquí hay un buen de... Ay, señoría, ahora sí levantó polémica. Hay un buen de mensajes, saludos. Por aquí la jueza Elisa Vázquez ya le mandaba por acá saludos. La vi aquí en el chat. Un saludo a Elisa. La maestra Adriana Ivette por ahí también le manda saludos. Ella está apagada. Ella está apagada. Ella es parte de la porra oficial. Es la presidenta del club de fans. Entonces... Saludos a su señoría. Ok. Mariana Almodóvar dice, en la omisión de medidas cautelares por parte del Ministerio Público, dice, ¿las puede imponer el juez? O sea, es decir, si no las pide en la audiencia, el Ministerio Público las podría imponer de manera... Y, ¿quién más? Dice, en los asuntos en los que se le imputa la responsabilidad penal a las personas morales, ¿qué tipo de medidas cautelares se pueden solicitar y con base en qué datos de prueba se podrían sustentar? Le pregunta Ángel Ruiz. Ok. Este tema dice Pavel Rivera, dice, cuando se utiliza un cuchillo como arma en el hecho, ¿se considera prisión preventiva oficiosa? Dice, esto cuando le ponchan las llantas a un vehículo. Ok, no sé si quiere que les dejemos hasta aquí, señoría, y ya. Porque es un mundo de información y me gusta eso porque finalmente la intención o mi intención siempre al intervenir diría por ahí un amigo mío, que se les pare el insectito por aquí y que ustedes se lo rasquen, que se adentren. Así empecé yo con este tema de las medidas cautelares, ¿no? Al día de hoy tengo muchas dudas también. Les digo, el hecho de que uno sea juzgador no significa, creo yo, saberlo todo. Siempre podemos ir aprendiendo día a día. Hay muchos temas bien importantes. Por ahí me llama la atención uno que tiene que ver con el desacato. Dice, ¿cómo si ya me impusieron la prisión preventiva, quiero pensar, me impusieron la prisión preventiva por desacato a citaciones judiciales, ¿cómo le hago para cambiar eso? De entrada, pues hay que justificarlo. ¿Por qué dejaste de asistir a la audiencia, no? ¿Por qué no asististe? Si no asististe por quedarte a ver la final y por tomar algunas cervezas con tus amigos, pues evidentemente, hermano, yo creo que no va a haber forma de que te modifiquen tu medida cautelar. Pero si acreditas que estuviste internado, que tuviste COVID, que estuviste resguardado, que X circunstancia que acredites ante el juez, justifiques tu inasistencia a esa situación, hay que hacerlo. Y fíjense cómo una pregunta me lleva así como a muchos temas, ¿no? Y por eso les digo que las medidas cautelares como que es el patito feo. Vamos a audiencia de medida cautelar, de revisión de medida cautelar, y no llevamos absolutamente nada. Queremos justificarlo en los siguientes términos. Su señoría, me está diciendo ahorita mi representado que no vino porque se enfermó su mamá y él tuvo que pagar los gastos, pero me lo está diciendo... O sea, yo estoy viendo que se lo está comentando. No, defensores, que no vine porque fíjese que mi mamá se enfermó, fíjese que llamé a la unidad supervisora de medidas cautelares y me dijeron que ya no tenía que venir. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando vamos a una audiencia de revisión de medida? Claro, preparar nuestra información, preparar nuestros datos. Creo que aquí es labor bien importante de la defensa, ya llegar a la audiencia con los registros respectivos, ¿no? Fíjense, porque por ahí también... esto creo que debería que hacerlo valer en las audiencias. Me tocó saber de un asunto donde, fíjense, la audiencia estaba señalada para una suspensión condicional del proceso. La persona era una prórroga de investigación.
La persona va a una audiencia de prórroga de investigación, el imputado. Durante la audiencia, la víctima le dice, oiga, ¿sabe qué? Es que él tenía la medida cautelar de no acercarse, ¿y qué cree? Que ya se me acercó? Ya se me acercó y aquí traigo documentos en donde estoy señalando que ya se me acercó y yo quiero que se revise la medida cautelar y que se cambie. Entonces resulta que en esa audiencia, pues cuando hacen este planteamiento, los defensores se quedan secos, o sea, se quedaron así como sorprendidos, porque ellos iban a una audiencia de prórroga de investigación complementaria. Entonces, yo creo que cuando pasan ese tipo de cosas como defensores, ¿qué hay que hacer? Pues decir, señoría, yo venía a una audiencia de prórroga de investigación, los registros que tiene la persona ni siquiera me los dieron 5 minutos antes. Este sistema tiene un principio de contradicción y la contradicción implica correr traslado, y creo que ese es otro tema que también tenemos que mejorar. La contradicción implica correr traslado 5 minutos antes de que empiece la audiencia. ¿Por qué? Porque eso no hace que la parte a la que se le corra el traslado pueda dubitar, pueda cuestionar la información que le están dando, ¿no? El principio de contradicción es, te corro mis registros, léelos y argumenta respecto de lo que se te ocurra. No, te corro mis registros, analízalos, ve si tú vas también a controvertir esta información con algún otro registro y publicítaselo al juez. Entonces, en aquella ocasión la persona se fue ya detenida con prisión preventiva y los defensores pues creo que no hicieron ahí mucho por él, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado de ir preparados a las audiencias de revisión de medida cautelar. Como lo decía por ahí también, este tema también es bien padre, porque si analizamos todas las demás determinaciones que emite el juez, todas las tomamos en consideración como viendo hacia atrás. Es decir, pasó algo y yo tengo que resolver. El hecho pasó tal día y tengo que resolver ahorita. Y en la medida cautelar, como lo señalaba por ahí alguna de las personas que me lo señaló, tenemos que ver a futuro, tenemos que ver un poco hacia dónde vamos. Por eso les ponía el ejemplo del doctor. El doctor medica previendo lo que puede pasar. Dice, yo le voy a dar el medicamento porque objetivamente tengo síntomas que me dicen que puede ser esta infección. Entonces le prescribo este medicamento. Así lo hacemos nosotros. Yo objetivamente tengo datos que me hacen anticiparme a un posible riesgo procesal, ¿no? Un ejemplo, cuando la víctima corre riesgo. La víctima fue violentada de manera física, de manera psicoemocional, 3 veces en el domicilio. Su agresor es su esposo, vive con él, el esposo no trabaja, la víctima resulta afectada con alguna circunstancia psicoemocional, tiene miedo, vive con temor, da hechos previos que no se tomaron en consideración. Todo eso me hace ver a futuro que hay un riesgo importante que cautelar ahí, ¿no? Un riesgo que debemos tomar en consideración para imponer esa medida cautelar. El informe de evaluación de riesgos, ese creo que es no contundente, pero sí complementario de la petición que realiza en este caso la parte procesal. No, insisto, no contundente, pero sí complementario. Nos puede apoyar a la determinación que emite el juzgador para esta circunstancia, ¿no? El tema del arma y la prisión preventiva oficiosa no es un tema que domine al 100% porque, como les repito, en donde yo estoy, esos asuntos generalmente no los conocemos, los de prisión preventiva por el arma, ¿no? Que si la pistola es un arma, que si la piedra es un arma, que si el cuchillo es un arma, o que si armas son solamente las que están reguladas en la ley respectiva, ¿no? Aquí creo que la licenciada Ángela pues puede tener más experiencia que yo en este sentido, pero hay jueces que sí les dan a todos los objetos la calidad de arma y son prisión preventiva oficiosa. Hay algunos otros que no, hay algunos otros que lo someten a debate y por ahí el argumento es la potencialidad lesiva del instrumento, ¿no? Hasta dónde puede ser considerado como arma o no, una pluma, un desarmador, un picayelo, cuestiones de esa naturaleza. Entonces es otro de los temas que es un área de oportunidad para ir creciendo, ¿no? Y que desafortunadamente no contamos con nada al día de hoy que nos aclare ese tema que establece la Constitución, ¿no? El tema de las personas jurídicas, otro tema.
Por ahí el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cada entidad deberá precisar ese numerus clausus, ¿no? Deberá precisar qué delitos pueden ser cometidos o no por personas morales, y en la Ciudad de México, pues no tenemos eso en nuestro Código Penal. Pueden hacer ese ejercicio analizando, no recuerdo el artículo del Código Nacional, analicen ese contenido de ese artículo y vean si en nuestra legislación sustantiva tenemos ese catálogo. No lo tenemos. En dado caso, considero que de imponerse una medida cautelar a una persona jurídica, pues se los había señalado ya con anterioridad, que está el principio de legalidad, ¿no? Los jueces no nos podemos inventar medidas cautelares y debemos atender siempre a la finalidad de la medida cautelar y a la objetivización, al dato de prueba con el que se cuente para esto. Sería cada caso en particular. Por eso les decía que ese tema de medidas cautelares, en cuanto a la proporcionalidad y la idoneidad, tiene que ver a cada caso en particular, ¿no? Entonces, pues de manera muy rápida, muy de bote pronto, muy de audiencia, pues he tratado de abarcar algunos de los temas que me han dado, ¿no? Hay mucho tema que platicar, hay mucho tema que platicar, mucho tema en el cual indagar, explorar y hasta modificar incluso, ¿no? Siempre hay que estar abiertos al cambio y si alguien por ahí dice, no, pues es que esa idea creo que no está bien, y él ya que si tienen la desfortuna de estar conmigo en audiencia, pues ya me lo harán saber y ahí lo podemos comentar, ¿no? Pero pues, ¿alguna otra cuestión que disponga, licenciada Ángela? Señoría, de verdad, muchísimas gracias. Ya son las 10 de la noche con 7 minutos y pues la verdad es que el chat sigue súper activo, tiene un buen de comentarios. Ojalá tenga oportunidad de darse una vuelta pues el día de mañana después de sus actividades, para que les responda, porque ya se manifestó por ahí el club de fans del juez de control Jorge Igor. Entonces, muchas preguntas, muchas dudas, pero bueno, la verdad es que ha generado como mucha inquietud y creo que cumplió la finalidad de la charla. Señoría, quiero que, bueno, pues darle un aplauso de manera virtual a todos los que están, por favor, en la transmisión. Mándenle reacciones, corazones, señoría, muchísimas. Ya está por ahí. Ya vio por ahí las reacciones. Mándenle reacciones a su señoría y de verdad muchas gracias por esta charla que nos acaba de compartir. Vea, por favor, mire, ahí están ahí. Reaccionen para que su señoría vea sus aplausos virtuales. Y no, de verdad, muchísimas gracias por compartirnos pues esta noche de pues de viernes. Sé que es complicado, ¿verdad? Porque pues ya uno termina, y usted de tantas audiencias, de sus 8 o 9 audiencias, no sé cuántos le tocaron hoy, y pues que se abra un espacio en su agenda que nos permita pues entrar a su hogar, y bueno, pues ahí también con la familia, pues un saludo también a la jueza Adriana Ibet. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por compartirnos esta noche de su conocimiento. Qué plática tan amena, de verdad, se me pasó el tiempo rapidísimo. Yo ya ahorita que caigo en cuenta que ya son las 10 de la noche, pero, o sea, de verdad parece que acaba de empezar. Y bueno, pues toda la gente se quedó como muy inquieta. Entonces, bueno, señoría, pues algo que le gustaría pues compartirnos antes de terminar la transmisión, y también cuéntenos, por favor, sus redes sociales, qué está haciendo, dónde lo pueden encontrar, porque obviamente ya aquí ya la gente ya está, o sea, fan, pues Jorge Igor. Entonces, Híjole, aquí, antes de que se me olvide, mandarle por ahí un saludo a unos compañeros que le digo que sigo siendo alumno. Estamos tomando una maestría en la universidad en Oaxaca, es virtual. En una universidad de Oaxaca es virtual, y ahí he conocido a varios maestros que luego me los encuentro por acá, que yo no conocía. Por ahí vi también que mi mamá ni siquiera sabe nada de derecho, ¿no? Y anda perdiendo el tiempo ahí viendo estas pláticas, ¿no? Entonces, madre mía, te amo, Dios te bendiga. En cuanto a lo que quisiera compartirles sería una frase que a mí me gusta mucho y que en algún momento la hice notar en algún forito por ahí. Esa frase la vi en redes sociales, no sé ni de quién sea, pero me gustó. Dice que nosotros en la vida nunca debemos dejar de leer y nunca debemos dejar de correr.
Lo de dejar de leer tiene que ver precisamente porque los problemas que seguramente nosotros queremos resolver, alguien ya los tuvo y seguramente alguien ya lo escribió. Entonces ahí vamos a encontrar la respuesta a nuestras inquietudes, ¿no? Y en esa parte de dejar de correr, a mí me gusta hacer ejercicio, quizá no se note, pero esto de la pandemia ya nos ha obligado a retirarnos mucho. Pero si alguno de ustedes ha corrido, llega un momento de la carrera, y me refiero no a una carrera profesional, ¿no? Sino cuando salimos a trotar, llega un momento en que decimos, ya no podemos. Llega un momento en que nuestra mente nos bloquea y nos decimos, hasta aquí. Pero si ustedes logran romper ese hasta aquí que les da su mente cuando están corriendo, lo van a poder hacer en todos los aspectos de su vida, en la escuela, en el trabajo, en todos los aspectos, romper nuestra propia barrera, nuestro propio límite, que pasa cuando corremos. Eso creo que nos augura mucho, mucho éxito. De verdad que estoy bien agradecido, bien agradecido con la licenciada Ángela por abrir las puertas del instituto, compartir o estar en la pantalla en la que han estado gente a la que yo admiro y que considero mis maestros, pues es un honor para mí. Compartir con ustedes ha sido muy grato, muy ameno, me sentí muy a gusto, muy cómodo. Agradecerle a toda la gente que nos estuvo aquí viendo en lugar de estar viendo ahí los programas del viernes en la noche, siguen por acá poniéndonos atención. De mis redes sociales, le comentaba antes de iniciar, ¿no? la plática, le comentaba que después de que publicaron el flyer, me llegaron solicitudes de varias gente que reconozco también por redes sociales, que son abogados, que dan pláticas y todo. Yo mis redes sociales, la verdad es que no las ubico, pues no las utilizo básicamente como usted para nada jurídico, ¿no? Es una cuestión ahí personal, pero eso me generó la cosquillita de poder abrir quizá una página, no sé en qué red social, pero para empezar a subir un poco de este contenido y que sobre todo le sea de utilidad a todas las personas, ¿no? Porque seguro a nadie le va a interesar la publicación de mi mamá, ¿no? Que le digo que anda aquí por aquí todavía, ¿no? La publicación de mi hija, ¿no? Eso no les va a interesar, ¿no? Entonces prometo hacer alguna página por ahí y es un buen foro para poder exponer las ideas, ¿no? A veces se nos olvidan cuando las exponemos y ya dejar un registro por ahí. Creo que eso está padre, ¿no? Y fíjense, sí tengo Twitter, tengo Facebook, tengo Instagram, pero pues la verdad es puro contenido personal, o sea que en nada va a abonar a su conocimiento, ¿no? Pero cuando tenga algo por ahí si la licenciada Ángela me apoya, pues ahí se los compartiremos y por ahí podemos tener contacto. Si alguien quiere escribirme respecto a alguna duda que tenga, lo que sí les puedo dar es mi correo electrónico y a través de ese correo electrónico, pues ahí podremos intercambiar esos puntos de vista, ¿no? Bueno, aquí cómo sería. Pues si quiere lo puede, dígalo así y ya nada más ahorita lo apuntamos aquí en los comentarios. Si quiere, en cuanto lo diga ahorita lo escribo y ya que se quede. Bueno, es Jorge I, las dos Jotas, JorjI, perdón, JORJEI, Jorge I. Es Jorge I. Jorge de Igor, ajá, con las dos Jotas. Punto Ojeda. No, mire, mejor si quiere escríbalo aquí en el chat de Zoom y ya lo copio y entonces ya lo subo al chat porque como que ya me hice bolas. Es que el Jorge normal ya me lo habían ganado, entonces tuve que crear otro ahí, entonces. Ay, señoría. Espérame, aquí lo escribo. A ver. Ay, espérame. Bueno, está con mayúsculas, no sé qué pasó ahí. Oiga, le escribieron por aquí Omar Suacho Ojeda, le pone, tan guapo como tu padre, atentamente tu padre. Por el apellido ha de ser algún pariente. No se vale, señoría, se trajo a toda su porra y mire, toda la familia Ojeda anda por acá, ya vimos. No, ha de ser virus, licenciada Ángela. Un bot por ahí. Exacto. Ok. Mire, se lo escribí así porque ahorita aquí también el teclado de la... A ver, es Jorge con J, las dos, ¿verdad? Jorge exacto. Y punto, ay, pero es que el corrector me lo corrige con Jorge
y Ojeda Ojeda @gmail.com. Gmail. Ojeda, ahora, @gmail.com. A ver, espero que lo haya escrito bien. Es jorgei.ojeda@gmail.com, ¿verdad? Así es correcto. Pues ya por Entonces, ahí yo escribí, señoría. Si ahí tienen alguna inquietud, pues bueno, por ahí ya lo podemos platicar. Ay, señoría, de verdad, pues muchísimas gracias, de verdad. No sabe, tiene usted mi admiración, mi respeto, mi gratitud, mi cariño, señoría, de verdad, muchísimas gracias por ser, ahora sí que cerrar este ciclo de charlas jurídicas de todos los viernes, que de verdad es que llevamos justo un año, apenas me llegó el recordatorio de Facebook, y de verdad es ya un año que han pasado ahora sí que tantos juristas que han compartido acá, y que se cierra ahora este ciclo ya, porque bueno, pues superamos un poco esta pandemia y regresamos un poco a esta medio normalidad. Entonces, pues de verdad, gracias por formar parte pues de este ciclo, por abrirnos nuevamente, le reitero, las puertas de su hogar, por esta generosidad de compartir su conocimiento, lo ameno que lo hace, lo divertido. De verdad que yo me la pasé riéndome, apuntando, pero pues es que tiene una personalidad y una manera tan didáctica de compartir el conocimiento. Tocó muchos puntos que la verdad es que a veces pasamos a las audiencias y no prestamos atención en verdad en la magnitud o en el alcance de las palabras, como todo lo que nos mencionó. Este tipo de comentarios también o frases que se hacen como usuales al momento de resolver, y que pasamos así, ¿no? Y no reflexionamos a veces como partes procesales lo que escuchamos o lo que dicen o lo que nosotros mismos decimos. Y de verdad, gracias por este espacio de reflexión que nos ha dejado, por compartir de verdad el conocimiento, señoría. Muchísimas gracias por su generosidad. Y Aquí nada más, permítame nada más, hay, por ejemplo, está el juez Mau aquí también, Mauricio Lozoya. Es una de las gentes a las que yo le aprendo muchísimo también. Es un gran juez, la verdad es que y ya por ahí ya me mandó saludos el maestro Baldomero. Mire, yo creo que ya mi Baldo querido. Pero ahí le platica que fui su alumno y que muy bien en tema de argumentación jurídica. Sí, ya le mandó por ahí saludos, ya le dijimos que ya estábamos acá hablando mal de él, y por eso luego se asomó. No, saludos al juez Lozoya, hasta la UGA 7 del Reclusorio Sur, allá un experto en derechos humanos, de verdad también una gran calidad de juez. 100 opciones por ahí, cuando justo el tema del cuchillo, él ojalá y algún día lo podamos traer también para que nos comparta, porque también tiene sus resoluciones muy interesantes y usa mucho temas convencionales. Entonces, así resuelve el juez. Entonces, saludos por ahí. Y también al sur, al juez Gándara, que también, digo, ahorita anda por allá en otro foro, pero saludos también. Señoría Jorge Igor, de verdad, qué privilegio tenerlo. Muchísimas gracias. Espero que se haya sentido cómodo en estar en este foro. ¿Sabe usted que tiene las puertas abiertas cuando quiera regresar? Pues obviamente nosotros gustosos de recibirlo aquí. Cuando abra sus redes sociales, avíseme por favor para darle difusión, y bueno, pues también para que todos los demás puedan leer pues todo lo valioso que nos quiera compartir, y bueno, estaremos muy gustosos de aprenderle en sus publicaciones. Gracias, señoría, y gracias a todos los que nos están acompañando todavía en la transmisión. Acuérdense que esta fue la última transmisión de charlas jurídicas los días viernes. Nos vamos a mudar ahora a los días martes. Entonces, bueno, ya les estaré subiendo por ahí el flyer de la siguiente charla jurídica. Una vez que ya tengamos por ahí la publicidad, ya se las haré llegar. Gracias a todos los que nos están acompañando, que tengan una muy buena noche. Ya concluimos, es el último viernes del mes de mayo, y bueno, pues vamos a retomar las charlas martes. Gracias a todos, nos vemos.